Estuvimos 8 años juntos, hasta que una simple notificación me mostró que ya no era parte de su vida. Han pasado 8 años desde que empezamos nuestra relación. 8 años que, si los pienso bien, se sienten como una vida entera. Hemos crecido juntos, compartido sueños, frustraciones, metas. Pero desde hace un año, la distancia se convirtió en una sombra que se metió entre nosotros, silenciosa, persistente. Ella tuvo que mudarse por trabajo, yo me quedé en mi ciudad hasta diciembre, cuando conseguí un empleo remoto. En teoría, eso debía facilitarnos las cosas. En la práctica, no fue así. Por motivos familiares, no he podido quedarme con ella de forma permanente. Paso semanas allá, luego regreso, y ese ir y venir nos ha hecho extraños en algunos momentos. Ya no coincidimos como antes, ella a veces tiene turnos rotativos, y cuando yo duermo, ella trabaja. Cuando ella descansa, yo tengo reuniones. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más cortas, menos profundas. ¿Cómo te fue? Sustituía lo que antes era una charla de horas. No sé en qué momento dejamos de contarnos todo. Hace unas semanas, fui a quedarme a su casa. Todo parecía bien. Hicimos lo de siempre, cocinar juntos, ver series, dormir abrazados. Sentía esa familiaridad que uno asocia con el hogar. Pero el domingo, sin pensarlo, una tontería cambió todo. Estábamos viendo su celular, algo sin importancia, y le llegó un mensaje de un compañero de trabajo. Yo había tomado ese día, lo admito. Y en ese estado, cometí el error de decirle, medio en broma, medio en curiosidad, que quería ver qué le había mandado. Era un video tonto, nada grave. Pero me quedé con una sensación rara. No por el mensaje, sino por mí mismo. La desconfianza que sentí fue nueva, ajena, incómoda. No lo dejé pasar. Esa curiosidad, ese veneno, me carcomió los días siguientes. Una noche, mientras ella dormía, revisé su celular. Sé que está mal. No busco justificarlo. Pero en ese momento, la ansiedad me pudo. La sensación de que algo no estaba bien se volvió insoportable. Lo que encontré no fue una evidencia directa, pero sí suficientes cosas para que mi mente no dejara de construir escenarios. Mensajes con tono ambiguo, bromas con insinuaciones, planes de salir que nunca me había mencionado. Uno de ellos la invitaba a la playa. Y cuando revisé las fechas, coincidían con un fin de semana en que me había dicho que saldría con una amiga. Revisé las fotos en redes y vi que había estado ahí. No con su amiga, al menos no en las que subió. Había reels compartidos con ese mismo colega, publicaciones con frases que ahora suenan diferentes. Cosas como cuídame como mi abuelita cuidaba a sus gallinas y luego me comes que antes me hubieran hecho reír, pero ahora me saben a hierro. No sé si es solo mi paranoia o si de verdad hay algo más, pero cada vez que repaso todo, se siente como si el piso se moviera bajo mis pies. Desde entonces, no he dicho nada. No sé cómo hacerlo. No sé cómo sentarme frente a la persona que más amo y decirle que rompí su confianza espiando su celular, y que además encontré cosas que me destrozaron. No quiero atacarla, no quiero asumir nada, pero tampoco puedo seguir fingiendo que todo está bien. En estos días, me he sorprendido a mí mismo actuando diferente. Estoy más callado, más frío, y ella lo nota. Me pregunta si estoy bien, y le miento. Le digo que estoy cansado del trabajo, que tengo problemas familiares. Y sí, tengo problemas, pero el principal es que no sé si todavía puedo confiar en ella, o si puedo confiar en mí mismo después de esto. Siento que estoy en una especie de limbo. Por un lado, quiero hablar con ella, aclarar todo, saber la verdad aunque duela. Por otro, me da miedo escuchar lo que ya sospecho. Tengo miedo de perderla, pero también tengo miedo de quedarme con alguien que ya no está realmente conmigo. La culpa me pesa. No solo por haber invadido su privacidad, sino porque me convertí en alguien que no quería ser. Siempre creí en el respeto, en la confianza, en el diálogo. Pero en lugar de hablar, espié. Y lo peor es que lo hice buscando tranquilidad, y encontré todo lo contrario. He estado leyendo historias parecidas en r/relationships y r/of-me-quest, y me doy cuenta de que mucha gente pasa por esto. No sé si me consuela o me asusta. Tal vez lo que más me duele es aceptar que el amor no siempre se destruye de golpe, a veces se desgasta lentamente, como una cuerda que se va deshilachando sin que te des cuenta. Por ahora, mi plan es hablar con ella. No puedo seguir viviendo con esta angustia. Quiero hacerlo con calma, sin acusaciones, sin gritos. Quiero escucharla. Tal vez haya una explicación. Tal vez no. Pero necesito saber. Porque si no lo hago, voy a seguir consumiéndome por dentro.
No sé si hice bien en escribir esto, pero necesitaba sacarlo de mi cabeza. Siento que mi relación pende de un hilo, y lo peor es que no sé si fui yo quien lo cortó o si ya estaba roto desde antes. Actualización, han pasado unos días desde que escribí el post. No esperaba tanta respuesta, pero muchos me dijeron lo mismo, que tenía que hablar con ella, sin más vueltas. Que las suposiciones son un veneno lento, y que la única forma de saber la verdad era enfrentándola. Lo leí una y otra vez, y aunque una parte de mí quería seguir escondido, otra parte, la más cansada, ya no podía con el peso. Ayer por fin lo hice. No hubo una gran escena. No hubo gritos, ni platos rotos, ni lágrimas dramáticas. Solo una conversación que empezó con algo tan simple como tenemos que hablar. Me escuchó en silencio, con el rostro serio, como si ya supiera de qué se trataba. Yo hablé despacio, intentando mantenerme sereno. Le conté lo que había hecho, que había revisado su celular, que había encontrado mensajes que me hicieron dudar. No me excusé, pero tampoco la acusé. Solo le dije la verdad, sin adornos. Ella se quedó callada mucho rato. No lloró, no se enojó. Solo se quedó quieta, con esa mirada que parece mirar más allá de uno, como si intentara recordar en qué momento se perdió el camino. Me dijo, en sus propias palabras, que no había pasado nada físico, pero que sí se había sentido cercana a ese colega. Que hablar con él la hacía sentir comprendida, acompañada, que no lo buscó pero que tampoco lo evitó. Que fue algo que simplemente se dio, sin planearlo. No supe qué sentir. Una parte de mí sintió alivio por saber que, al menos según ella, no hubo traición física. Pero otra parte sintió algo peor, la confirmación de que, de alguna manera, ya la había perdido. Que alguien más estaba llenando el espacio que yo había dejado, sin darme cuenta. No la interrumpí. La escuché. Todo. Hasta lo que dolía más. Me dijo que se había sentido sola, que la distancia, los turnos, las llamadas cortas, todo eso la había ido desconectando. Que nunca fue su intención hacerme daño, pero que también necesitaba sentirse viva, acompañada, querida. No sé en qué momento empecé a llorar. No fue un llanto ruidoso, fue de esos silenciosos que se sienten más en la garganta que en los ojos. Ella también lloró, pero distinto. Era un llanto que parecía más por lo que fue que por lo que estábamos viviendo en ese instante. Hablamos durante horas. A ratos había silencio, a ratos solo respiraciones entrecortadas. Ninguno levantó la voz. Era como si ambos supiéramos que no había nada más que discutir, que lo que teníamos se estaba deshaciendo, y que lo único que podíamos hacer era mirarlo mientras se rompía. No terminamos la relación formalmente. No dijimos esto se acabó. Pero al despedirnos esa noche, cuando me abrazó, sentí que era un adiós disfrazado de pausa. Esa clase de abrazo que se da cuando los dos saben que algo se ha roto, aunque no se diga en voz alta. Hoy me desperté con una mezcla de calma y vacío. Calma porque al fin hablé, porque ya no hay secretos, porque la verdad, por más amarga que sea, siempre pesa menos que la incertidumbre. Vacío porque la verdad no trajo consuelo, solo un silencio largo, sin promesas, sin certezas. He leído algunos comentarios de mi primer post otra vez. Algunos decían que, si realmente nos amábamos, podíamos reconstruir lo que se perdió. Otros decían que ya era demasiado tarde, que el simple hecho de que buscara refugio en otra persona era señal de que el amor ya se había agotado. No sé quién tiene razón. Por ahora decidí tomarme unos días lejos. No para castigarla ni castigarme, sino para pensar. Necesito entender si quiero seguir intentándolo o si lo más honesto es aceptar que ambos tomamos caminos distintos sin notarlo. No hay rabia, solo tristeza. Una tristeza densa, que se pega al pecho. Pero dentro de ella hay también una pequeña chispa de lucidez, la certeza de que al menos ya no estoy en la oscuridad. A veces la verdad no salva, pero al menos ilumina. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde que escribí mi última actualización. No sabía si volvería a escribir aquí, pero he sentido la necesidad de cerrar este ciclo en el mismo lugar donde lo abrí. Tal vez porque fue aquí donde, por primera vez, pude poner en palabras lo que me estaba destrozando por dentro. Después de aquella conversación con mi novia, las cosas no volvieron a ser las mismas. Intentamos seguir con cierta normalidad los días siguientes, pero todo se sentía distinto. Las rutinas parecían forzadas, las risas vacías, los silencios cada vez más largos. Era como vivir en una casa donde antes hubo fuego, con las paredes aún calientes pero sin llamas. Un día, mientras desayunábamos, la miré y me di cuenta de que ya no la reconocía del todo. No por su rostro,
ni por sus gestos, sino por la distancia que había crecido entre los dos. La distancia no física, sino esa que se instala en el alma cuando el amor se ha desgastado más de lo que uno se atreve a admitir. Esa misma tarde hablé con ella. Le dije que no podíamos seguir. Que no quería hacerlo desde el resentimiento, sino desde la honestidad. Que necesitábamos soltar algo que ya no nos estaba sosteniendo, sino lastimando. Ella asintió. No discutimos. No hubo recriminaciones. Fue un adiós sin gritos, sin dramatismo, pero con un peso inmenso. Recogí mis cosas despacio, doblando cada prenda como si al hacerlo tratara de ordenar también mis pensamientos. Antes de irme, nos quedamos un rato en silencio. Ella se acercó y me abrazó. Fue un abrazo largo, sincero, lleno de una tristeza que ya no buscaba arreglos, sino aceptación. No hubo promesas de volver, ni frases de consuelo. Solo dos personas que entendieron, por fin, que a veces el amor no basta. Desde entonces, he estado viviendo solo. Al principio, la soledad era insoportable. Las noches parecían eternas, los días un eco. Me sorprendía buscando su nombre en el teléfono, o esperando un mensaje que sabía que no llegaría. Pero poco a poco, esa ausencia empezó a transformarse en otra cosa, en espacio, en silencio, en calma. He aprendido que uno también puede amar y perder sin que eso invalide lo vivido. Que hay relaciones que no terminan porque alguien deje de amar, sino porque la vida los empuja por caminos distintos. No hay villanos en esta historia. Solo dos personas que se cansaron de luchar contra la marea. Hoy, al mirar atrás, no siento odio ni rencor. Siento tristeza, sí, pero también gratitud. Porque durante 8 años compartimos algo que, aunque ahora duela, fue real. Y porque, a mi manera, la sigo queriendo, aunque ya no tenga un lugar en mi presente. Estoy enfocándome en mí. He retomado pasatiempos que había abandonado, paso más tiempo con mi familia, y salgo a caminar al atardecer. No estoy bien todavía, pero ya no me siento roto. Solo en proceso. Supongo que eso también es parte de sanar, aprender a vivir con las grietas, sin tratar de esconderlas. No sé si algún día volveré a amar con la misma intensidad. Tal vez no. Pero tampoco lo necesito ahora. Lo que necesito es reconstruirme, entenderme, y no repetir los mismos silencios que nos separaron. Si algo me enseñó esta historia es que el amor sin comunicación se marchita, y que la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Este será mi último post sobre esto. Gracias a quienes me leyeron, a quienes me aconsejaron, incluso a quienes me criticaron. A veces, las palabras de extraños ayudan más de lo que uno imagina. Me despido con la certeza de que, aunque el final haya sido trágico, todavía hay vida después del dolor. Comentarios destacados de Reddit. U/Lateblomer 92. Me duele leer esto. Pero hay tanta paz en tus palabras que me recordó que las rupturas no siempre tienen que ser una guerra. Te deseo mucha sanación, amigo. U/Sombra Azul. El amor sin comunicación se marchita, esa frase me pegó fuerte. Gracias por compartirlo. Pasé por algo parecido y también aprendí que a veces perder es otra forma de cuidar. C. U/Anónimo 101. Lo hiciste bien. No por haber espiado, sino por atreverte a hablar, por ser honesto. A veces la verdad duele, pero quedarse en la duda duele más. U/La primera estrella. Qué manera tan humana de cerrar un ciclo. Leer esto me dio una especie de calma, incluso en la tristeza. Ojalá todos pudiéramos despedirnos con esa dignidad. U/Trovabay-Advice. Me quedo con tu última frase. Todavía hay vida después del dolor. Es simple, pero cierto. Gracias por recordarlo. Actualización, 1 año después. Ha pasado 1 año desde la última vez que escribí aquí. No pensaba volver, pero a veces la vida tiene la costumbre de cerrar los círculos de formas que uno no espera. Hace unos días, la vi. Fue por casualidad. Yo salía de una cafetería a la que voy a trabajar de vez en cuando, y ella entraba justo en ese momento. Nos quedamos quietos, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa para ver qué hacíamos. No nos habíamos visto en todo ese tiempo. No habíamos hablado. Ninguno había intentado buscar al otro. Supongo que los dos entendimos que el silencio era la forma más honesta de respetar la decisión que tomamos. Pero al verla, algo dentro de mí se movió. No fue dolor. Tampoco alegría. Fue más bien esa sensación de reconocer a alguien que alguna vez fue tu hogar. Nos saludamos con una sonrisa tímida. Ella se veía bien. Diferente, pero bien. Tenía el cabello un poco más corto,
y en su mirada había algo que no supe descifrar al principio. Me preguntó cómo estaba, y le respondí que mejor, que la vida había seguido su curso. Me preguntó si seguía con mi trabajo remoto, si había vuelto a mi ciudad. Le conté que sí, que había cambiado algunas cosas, que estaba más tranquilo. No hablamos de lo que pasó. Pero tampoco hacía falta. En los silencios había más que en las palabras. En un momento, me miró y bajó la vista. Fue apenas un gesto, pero en ese segundo entendí lo que supe todo este tiempo, que ella también había pensado en mí, aunque ninguno de los dos lo dijera. Nos sentamos a tomar café. Fue una charla tranquila, casi rutinaria. Hablamos del trabajo, de cosas sin importancia, de lo mucho que había cambiado la ciudad. Pero cada tanto, sus ojos se perdían un poco, como si estuviera recordando algo. Y en una de esas pausas, me dijo, sin decirlo, que había dudado. Lo vi en su mirada. Esa duda silenciosa, ese y si las cosas hubieran sido diferentes, que nunca se pronuncia en voz alta, pero que flota entre dos personas que alguna vez se amaron de verdad. No le pregunté si estaba con alguien. Ella tampoco me lo preguntó. No hacía falta. Éramos dos personas distintas a las que fuimos, pero todavía con un hilo invisible que nos unía, aunque ya no apretara. Cuando nos despedimos, ella me abrazó. Fue un abrazo distinto al último. Más ligero, sin tanto peso, pero con una calidez que me dejó temblando por dentro. Me dijo que se alegraba de verme bien, y lo sentí sincero. Le respondí que también me alegraba de verla feliz. Y lo era, aunque parte de mí se sintiera vacía otra vez. La vi alejarse por la calle, y me quedé ahí, con el café ya frío y la sensación de que ese momento había sido un cierre que no sabía que necesitaba. No para volver, sino para confirmar que lo que tuvimos fue real, que dolió, pero que también nos hizo quienes somos ahora. Esa noche, mientras volvía a casa, pensé en todo lo que cambió en este año. Ya no cargo con la culpa ni con la rabia. Solo con la memoria. Y, curiosamente, eso ya no duele. Solo acompaña. Supongo que eso es lo más cercano a sanar que se puede estar. Comentarios destacados de Reddit. U/vida entre espacios. No todos los finales necesitan una segunda parte. A veces solo se necesita un reencuentro para entender que ya está bien dejar ir. Hermoso cierre. U/Trovabaimon. Qué historia tan humana. Me hizo pensar en mi ex. En cómo, a veces, la duda también es una forma de amor que llega tarde. U/corazón fragmentado. El hecho de que pudieran verse sin rencor dice mucho. Eso también es amor, aunque ya no se llame así. U/historias con café. La escena del café me rompió. No todos los abrazos son para quedarse, algunos son solo para decir gracias por todo. U/una quieta. Ojalá todos pudiéramos cerrar capítulos así, con paz y sin odio. Me hizo llorar, pero de los buenos llantos.